Hola, tengo 58 años y llevo 3 décadas trabajando como costurera en San Diego. Durante 12 años, desde que enviudé, mi único hijo me usó como cajero automático, y yo, por amor, por miedo a perderlo, lo permití. Todo cambió una noche en un restaurante de Tijuana cuando, frente a todos, él me gritó que usara mi tarjeta para pagar su cuenta y me preguntó para qué más servía yo. Ese día, con las manos temblando pero el corazón decidido, hice algo que nunca había hecho, le dije que no. Hoy estoy aquí para contarte cómo esa palabra me salvó, cómo reconstruí mi vida y abrí mi propia boutique de bordados. Comparto mi historia porque sé que muchas madres latinas están pasando por lo mismo, sacrificándose hasta perder su dignidad. Si mi historia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto significa saber que no estoy sola? Me llamo Rosa María Hernández, tengo 58 años, y vivo en San Diego desde hace 3 décadas. Soy costurera, y mis manos han bordado miles de vestidos de quinceañera, de novia y de primera comunión. Cada puntada lleva mi alma, mi paciencia, mi perfeccionismo. Pero hoy no vengo a hablarles de mi trabajo. Vengo a contarles una historia que me ha perseguido durante años, una verdad que finalmente puedo pronunciar sin que la voz me tiemble. Vengo a confesarles cómo mi propio hijo casi me destruye, y cómo una simple palabra me salvó la vida. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que perdiste tu propia identidad en el proceso? ¿Has dado tanto que olvidaste quién eras antes de empezar a dar? Yo sí. Durante 12 años, desde que enviudé, construí mi vida entera alrededor de mi hijo único. Era mi sol, mi luna, mi razón de levantarme cada mañana. Mi apartamento pequeño, decorado con imágenes de la Virgen de Guadalupe y fotos de Guadalajara donde nací, se llenaba cada domingo con el aroma de mole poblano y tamales recién hechos. Todo era para él, para llevarle a su casa en Chula Vista, para verlo sonreír. Pero el amor, he aprendido, puede convertirse en veneno cuando no hay límites. Y yo nunca supe poner límites. Mi madre me enseñó que las mujeres mexicanas somos fuertes, que aguantamos, que nos sacrificamos por nuestros hijos. Me enseñó a cocinar, a bordar, a trabajar hasta que las manos duelan. Pero nadie me enseñó a decir no. Nadie me enseñó que el amor sin respeto no es amor, es esclavitud. La historia que voy a contarles comenzó hace 8 meses, aunque las semillas se plantaron mucho antes. Comenzó con pequeñas cosas, un préstamo aquí, una ayuda allá. $20 para la gasolina. 50 para una cuenta de electricidad. 100 para una emergencia que nunca terminaba de explicarse completamente. Yo trabajaba dobles turnos en el taller de costura en la zona de San Isidro, mis dedos volando sobre las telas mientras la máquina de coser cantaba su canción monótona. Cada dólar extra iba directo a mi hijo. ¿Por qué lo hacía? Porque era mi hijo. Porque su padre había muerto y yo sentía que debía ser padre y madre al mismo tiempo. Porque cada vez que lo veía, seguía viendo al niño de 5 años que lloraba en mis brazos después de su primera caída en bicicleta. Porque el amor de madre es ciego, sordo, y a veces, terriblemente tonto. Mi hijo se casó hace 3 años con una mujer de San Diego, una chica que hablaba español con acento americano y que siempre me miraba como si yo fuera una pieza de museo, algo antiguo y un poco vergonzoso. Desde el principio, sentí que algo no estaba bien. La forma en que me hablaba, con esa dulzura falsa que escondía desprecio. La forma en que mi hijo cambiaba cuando estaba con ella, volviéndose más distante, más exigente. Recuerdo el Día de los Muertos del año pasado. Yo había preparado un altar hermoso en mi apartamento, con cempasúchil que compré en el mercado de la pequeña Italia, con pan de muerto que hice yo misma, con fotos de mis padres y mi esposo. Invité a mi hijo y su esposa. Ella llegó tarde, mirando su teléfono constantemente, y cuando le expliqué el significado de cada elemento del altar, suspiró con aburrimiento. Más tarde, la escuché susurrarle a una amiga, lo suficientemente alto para que yo escuchara: las viejas mexicanas miman demasiado a sus hijos hombres. Esas palabras se clavaron en mi corazón como agujas. Pero yo seguí sonriendo, seguí sirviendo atole caliente, seguí siendo la madre perfecta. Porque eso era lo que se suponía que debía hacer, ¿verdad? La tensión creció como una planta venenosa en un jardín descuidado. Mi hijo comenzó a llamarme más seguido, pero solo cuando necesitaba algo. Nunca preguntaba cómo estaba yo, cómo iba mi trabajo, si mis manos todavía me dolían de tanto coser. Solo quería saber si podía prestarle dinero, si podía ayudarlo con esto o con aquello. Y yo, como siempre,
decía que sí. Había noches en que me sentaba en mi pequeña cocina, tomando café mexicano mientras miraba los extractos bancarios. Veía mis ahorros disminuir mes tras mes. Veía el sueño de abrir mi propia boutique de bordados alejarse como agua entre los dedos. Pero me decía a mí misma que estaba bien, que un hijo es más importante que cualquier sueño personal. Me mentía con tanta frecuencia que casi llegué a creerlo. El apartamento donde vivo está en un edificio viejo cerca de la frontera. Desde mi ventana puedo ver las luces de Tijuana en la distancia. A veces, en las noches silenciosas, escucho la música de las cantinas cruzando la frontera, corridos y rancheras que me recuerdan a mi juventud en Guadalajara. En esos momentos, me preguntaba cómo había terminado así, trabajando hasta que mis dedos sangraban, viviendo sola en un apartamento pequeño mientras mi hijo y su esposa disfrutaban de una casa bonita que yo ayudé a pagar. Pero yo seguía callada. Seguía sonriendo. Seguía siendo la madre abnegada que mi cultura me enseñó a ser. Hasta que un día, algo se rompió dentro de mí. O mejor dicho, hasta que algo finalmente se despertó. Esta es mi historia. Esta es mi confesión. Y si hay otras madres escuchándome ahora, otras mujeres que se han perdido a sí mismas en el amor por sus hijos, quiero que sepan que no están solas. Quiero que sepan que hay vida después de decir no. Hay dignidad. Hay esperanza. Y todo comienza con reconocer la verdad, por dolorosa que sea. Todo comenzó a desmoronarse en marzo, 5 meses antes del fatídico jantar que cambiaría mi vida. Yo había estado ahorrando durante un año entero, guardando cada dólar que me sobraba después de pagar mi renta, mi comida, mis gastos básicos. Cada vez que terminaba un vestido de quinceañera, cada vez que bordaba un mantel para una boda, ponía algo de dinero en una cuenta especial. Tenía un sueño sencillo pero hermoso, visitar a mis hermanas en Guadalajara. Hacía 6 años que no veía a mi familia en México. 6 años de promesas rotas, de el próximo año sí voy, de excusas que me avergonzaban cada vez que mis hermanas llamaban por teléfono. Ellas no entendían por qué yo nunca tenía dinero para un simple boleto de avión. Yo nunca les conté la verdad, que cada peso que ganaba se iba en ayudar a mi hijo. Pero ese año decidí que sería diferente. Compré los boletos en enero, con 3 meses de anticipación. Los imprimí y los pegué en mi refrigerador, donde los veía cada mañana mientras preparaba mi café. Me imaginaba caminando por las calles de Guadalajara, comiendo tortas ahogadas en el mercado de San Juan de Dios, abrazando a mis hermanas, visitando la tumba de mis padres. Había empacado regalos, rebozos bordados por mí misma, dulces mexicanos que conseguía en la Avenida Revolución, fotos de mi vida en Estados Unidos. Una semana antes del viaje, mi hijo apareció en mi apartamento. Era un martes por la tarde, yo acababa de llegar del trabajo. Mis manos olían a tela nueva y mis hombros me dolían de estar inclinada sobre la máquina de coser todo el día. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí, mi corazón saltó de alegría. Hacía semanas que no venía a visitarme solo, sin su esposa. Pero su cara me dijo inmediatamente que algo estaba mal. Tenía los ojos rojos, el cabello desordenado. Entró sin esperar invitación y se dejó caer en mi sofá viejo. Mamá, dijo, y su voz sonaba desesperada. Necesito tu ayuda. Es una emergencia. ¿Qué hace una madre cuando su hijo llora? ¿Qué hace cuando él dice que su vida está en peligro, que su negocio va a quebrar, que lo va a perder todo? Yo hice lo que siempre había hecho, pregunté cuánto necesitaba. $3,000, dijo. Su negocio de importación tenía problemas con un proveedor. Si no pagaba inmediatamente, perdería todo. Me juró, con lágrimas en los ojos, que me devolvería cada centavo en un mes, máximo 2. Yo miré los boletos de avión pegados en mi refrigerador. Miré mi maleta, ya lista en la esquina de mi habitación. Pensé en mis hermanas esperándome en Guadalajara, en la comida que ya estaban planeando preparar, en los sobrinos que yo no conocía. Y luego miré a mi hijo, mi único hijo, llorando en mi sofá. ¿Qué decidí? Ya lo saben. Cancelé mi viaje. Llamé a mis hermanas llorando, inventando una excusa sobre problemas de salud. Fui al banco y saqué el dinero del reembolso de los boletos. Se lo di a mi hijo en efectivo, en un sobre amarillo que temblaba en mis manos. Él me abrazó, me besó la frente, me dijo que era la mejor madre del mundo. Te lo voy a devolver, mamá. Te lo prometo. Y cuando lo haga,
te voy a comprar un boleto en primera clase para Guadalajara. Pasó un mes. Pasaron 2. Pasaron 3. Cada vez que mencionaba el dinero, él cambiaba el tema. Pronto, mamá. El negocio está mejorando, pero todavía está difícil. Su esposa, cuando yo llamaba, me decía con voz fría que dejara de presionar a mi hijo, que ya tenía suficiente estrés. Mis hermanas dejaron de llamarme con tanta frecuencia. En sus voces, cuando hablábamos, yo escuchaba decepción. Pero eso fue solo el principio. Un mes después, mi nuera anunció que estaba embarazada. Yo debería haber estado feliz, emocionada por ser abuela. Y una parte de mí lo estaba. Pero antes de que pudiera siquiera procesar la noticia, ella me presentó una lista. No era una lista de deseos, era una lista de exigencias. Necesitamos un cuarto de bebé completo, me dijo durante una visita que hicieron a mi apartamento. Sacó su teléfono y me mostró fotos de Pinterest, una cuna de $1,000, un cambiador de 800, un sillón mecedor de 600. Todo de marca, todo costoso. Otras abuelas están felices de ayudar con sus nietos, agregó, mirándome fijamente. Yo me quedé callada, calculando mentalmente cuántos vestidos de quinceañera tendría que coser para pagar todo eso. Mi hijo no dijo nada. Solo miraba a su esposa con adoración, asintiendo con cada palabra que ella decía. Y por supuesto, continuó ella, necesitaremos ayuda con los gastos mensuales después de que nazca el bebé. Yo planeo tomarme un año completo de descanso maternal. Esa noche, después de que se fueron, yo me senté en mi cocina hasta las 3 de la mañana. Tomaba té de manzanilla, mirando las fotos de mis padres en la pared. Mi padre había sido carpintero, un hombre humilde que trabajó hasta el día de su muerte para mantener a su familia. Mi madre había sido cocinera en una fonda, levantándose a las 4 de la mañana cada día. Ellos me enseñaron el valor del trabajo duro, del sacrificio. Pero, ¿me enseñaron también a sacrificarme hasta desaparecer? Comencé a trabajar turnos dobles. El taller donde trabajo normalmente cierra a las 6 de la tarde, pero yo convencí al dueño de dejarme quedarme hasta las 10, hasta medianoche a veces. Mis manos comenzaron a dolerme constantemente. Desarrollé tendinitis en ambas muñecas. El doctor me dijo que necesitaba descansar, pero ¿cómo podía descansar cuando mi nieto necesitaba una cuna de $1,000? Compré la cuna. Compré el cambiador. Compré el sillón. Compré ropa de bebé de marca, biberones caros, juguetes educativos. Cada compra sentía como arrancarme un pedazo de mi alma. Mi sueño de abrir mi boutique de bordados, que había sido tan real en mi imaginación, se volvió un fantasma lejano. Y entonces, 2 semanas antes del jantar que lo cambiaría todo, descubrí algo que me rompió completamente. Fui a comprar telas para un trabajo urgente, un vestido de novia que prometía pagarme bien. Pero cuando pasé mi tarjeta de crédito, fue rechazada. Intenté de nuevo. Rechazada. El vendedor me miró con lástima mientras yo sacaba otra tarjeta. También rechazada. Salí de la tienda confundida y asustada. Fui directamente al banco en San Isidro. La oficina estaba fría por el aire acondicionado, y yo temblaba mientras esperaba hablar con un gerente. Cuando finalmente me atendieron, el hombre revisó mis cuentas en silencio. Su cara se volvió seria. Señora Hernández, dijo suavemente. Hay un problema serio aquí. El gerente del banco, un señor de unos 40 años con lentes y una corbata azul marino, me hizo sentar en su oficina privada. Las paredes estaban decoradas con diplomas y fotos de su familia. Una foto lo mostraba con 2 niños pequeños en Disneyland. Por alguna razón, esa imagen me hizo sentir aún peor, como si estuviera viendo un recordatorio de lo que una familia normal debería ser. Señora Hernández, comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Alguien abrió una línea de crédito a su nombre hace 3 meses. Se ha usado extensivamente. La deuda actual es de $16,000. El aire se escapó de mis pulmones. $16,000. La cifra era imposible, absurda. Yo jamás había solicitado una línea de crédito. Trabajé en el mismo taller de costura durante 15 años, ganaba apenas lo suficiente para vivir, nunca tuve el tipo de crédito que permite préstamos tan grandes. El gerente giró su monitor hacia mí. Mostró la solicitud de crédito. Ahí estaba mi nombre,
mi dirección, mi número de seguro social. Pero la firma no era mía. Los documentos de comprobante de ingresos tampoco eran míos. Alguien había falsificado información para que me aprobaran un crédito que nunca pedí. ¿Ve estos cargos? El gerente señaló la pantalla. La mayoría son de una agencia de autos en Chula Vista. Parece que alguien compró un coche nuevo y usó este crédito para el enganche. También hay compras en tiendas de electrónicos, restaurantes caros, ropa de marca. Mis manos temblaban mientras miraba las fechas. Todo había comenzado justo después de que yo le di a mi hijo el dinero que había ahorrado para ir a Guadalajara. Cada cargo coincidía con cosas que yo había visto: el coche nuevo que mi hijo conducía ahora, la televisión enorme que apareció en su sala, los zapatos caros que su esposa usaba en las reuniones familiares. Necesito que me diga, dijo el gerente con gentileza, si usted le dio su información personal a alguien. A un familiar, tal vez. Yo cerré los ojos. Vi la imagen de mi hijo sentado en mi sofá hace meses, llorando, pidiéndome ayuda. Recordé todas las veces que él había estado en mi apartamento solo, con acceso a mi escritorio donde guardo mis documentos importantes. Recordé cómo su esposa siempre hacía preguntas sobre mis finanzas, sobre cuánto ganaba, sobre si tenía ahorros. Fue mi hijo, susurré. Las palabras salieron como un cuchillo de mi garganta. Mi hijo hizo esto. El gerente asintió tristemente, como si ya lo hubiera sospechado. Lamentablemente, esto es más común de lo que la gente piensa. El fraude familiar es uno de los tipos de robo de identidad más frecuentes y menos reportados. Las víctimas rara vez presentan cargos. ¿Por qué? Porque no quieren ver a su propia familia en la cárcel. Terminé por él. Mi voz sonaba muerta, vacía. ¿Qué puedo hacer? Me explicó las opciones. Podía presentar un reporte policial, declarar que era víctima de robo de identidad, y potencialmente ver a mi hijo enfrentar cargos criminales. O podía asumir la deuda y trabajar para pagarla. Pero señora Hernández, dijo seriamente, si usted asume esta deuda, va a estar pagándola por años. Y si su hijo hizo esto una vez, probablemente lo hará de nuevo. Salí del banco en shock. El sol de San Diego brillaba demasiado fuerte. Los carros pasaban haciendo ruido en la calle. La gente caminaba riendo, hablando por teléfono, viviendo sus vidas normales. Y yo sentía como si mi mundo se hubiera desmoronado completamente. Me senté en una banca en la parada del bus, aunque no iba a tomar el bus. Solo necesitaba sentarme. Solo necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Mi hijo, el niño que llevé en mi vientre por 9 meses, el bebé que amamanté, el niño que me abrazaba y me decía que me amaba, había robado mi identidad. Había falsificado mi firma. Había arruinado mi crédito. Y todo para comprar cosas que no necesitaba, lujos que podía haber vivido sin ellos. No fue para salvar su negocio. No fue una emergencia. Fue pura codicia. Pero lo peor todavía estaba por venir. Esa tarde, tomé coraje y fui a la casa de mi hijo en Chula Vista. Necesitaba confrontarlo. Necesitaba entender. Tal vez había una explicación. Tal vez su esposa lo había presionado. Tal vez él se había sentido desesperado. Yo buscaba cualquier excusa para no creer que mi hijo podía ser tan cruel. Su esposa abrió la puerta. Llevaba ropa deportiva cara y sostenía un jugo verde en un vaso de marca. Rosa, dijo con sorpresa. No sabía que vendrías. No me invitó a pasar. Se quedó parada en la puerta, bloqueándome la entrada. Necesito hablar con mi hijo, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Es urgente. Él no está. Salió con unos amigos. Ella tomó un sorbo de su jugo, mirándome con esos ojos fríos que siempre me hacían sentir pequeña. ¿De qué se trata? Decidí hablar directamente. Alguien abrió una línea de crédito a mi nombre. Me robaron mi identidad. La deuda es de $16,000. ¿Sabes algo de eso? Esperaba ver sorpresa en su cara, shock, indignación. En cambio, vi algo diferente: incomodidad. Culpa. Y luego, como si se pusiera una máscara, vi sus facciones volverse duras. Eso es terrible, dijo sin emoción. Deberías reportarlo a la policía. Lo sé quién fue, dije, sosteniendo su mirada. Fue mi hijo.
Y creo que tú lo sabías. El silencio que siguió fue largo y pesado. Podía escuchar música en alguna casa vecina, reggaetón con el bajo alto. Podía escuchar a niños jugando en la calle. La vida normal continuaba alrededor de nosotros mientras mi mundo se hacía pedazos. Finalmente, ella suspiró. Dejó la pretensión de sorpresa. ¿Y qué si lo sabía? Su voz era fría, calculadora. Tu hijo necesitaba ese dinero. Tú siempre dices que harías cualquier cosa por él. Bueno, ahora lo estás haciendo. Me quedé sin palabras. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Es robo. Es ilegal. Es familia, respondió, como si eso explicara todo. ¿Realmente vas a meter a tu propio hijo en la cárcel? ¿Vas a hacer que tu nieto nazca con un padre en prisión? Puso su mano en su vientre, donde mi nieto crecía. Pensé que las madres mexicanas eran más fuertes que eso. Pensé que ustedes se sacrificaban por sus hijos. Cada palabra era una bofetada. Ella sabía exactamente qué botones presionar, qué culpas invocar. Y lo peor era que una parte de mí, esa parte condicionada por años de escuchar que las buenas madres se sacrifican sin límite, casi le creía. Por cierto, agregó, preparándose para cerrar la puerta, necesitamos que compres el cochecito del bebé este fin de semana. Ya lo escogí. Cuesta $2,000, pero es el más seguro del mercado. Te voy a mandar el link. Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé parada en su porche por varios minutos. Mis piernas no querían moverse. Mi mente no podía procesar lo que acababa de pasar. No solo mi hijo me había robado, sino que su esposa lo había sabido todo el tiempo. Habían planeado esto juntos. Me habían visto como una fuente de dinero, no como una persona, no como una madre, no como un ser humano con sus propios sueños y necesidades. Esa noche, en mi apartamento, lloré más fuerte de lo que había llorado desde el funeral de mi esposo. Me senté en el piso de mi cocina, rodeada del olor a café y canela que siempre llenaba mi hogar, y dejé que el dolor saliera en sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Miré las fotos de mi hijo en las paredes, su primera comunión, su graduación de preparatoria, su boda. En cada foto, él sonreía. Y yo había sido tan feliz tomando cada una de esas fotos, tan orgullosa de él. ¿En qué momento todo se había convertido en esto? ¿En qué momento mi amor se había transformado en algo que él podía explotar sin remordimiento? Pero el llanto eventualmente se terminó. Y cuando se terminó, algo nuevo comenzó a crecer en su lugar. No era solo dolor. Era rabia. Era indignación. Era el primer destello de algo que nunca había sentido antes hacia mi hijo, la voluntad de decir basta. Durante 2 semanas después de esa conversación devastadora en el porche de mi hijo, viví en una especie de niebla gris. Iba a trabajar, cosía vestidos, regresaba a mi apartamento, y me sentaba en silencio. No cocinaba las comidas elaboradas que solía preparar. Comía tortillas con frijoles, a veces solo una taza de caldo de pollo con arroz. La comida no tenía sabor. Todo sabía a ceniza en mi boca. Mi teléfono sonaba constantemente. Mi hijo llamaba como si nada hubiera pasado, pidiéndome pequeños favores. Mamá, ¿puedes comprar pañales? Mamá, ¿puedes traernos tu pozole este domingo? Mamá, ¿puedes prestarnos $200 para? Yo dejaba que el teléfono sonara hasta que la llamada iba al buzón de voz. Escuchaba sus mensajes después, su voz sonando irritada. Mamá, ¿por qué no contestas? Llámame. Una noche, su esposa me mandó un mensaje de texto con el link del cochecito de bebé de $2,000. Te estoy dando tiempo para comprarlo, decía el mensaje. Pero necesito que lo ordenes esta semana. Ya casi se acaba el color que quiero. Como si ella me estuviera haciendo un favor al darme la oportunidad de gastar dinero que no tenía. Yo miraba ese mensaje y sentía algo nuevo creciendo dentro de mí. No era solo rabia. Era claridad. Por primera vez en 12 años, veía mi situación con ojos completamente abiertos. Yo no era una madre amada. Era una máquina de hacer dinero. Era un banco humano que nunca decía no, nunca ponía límites, nunca se defendía. Comencé a preguntarme, ¿cuándo había sido la última vez que mi hijo me preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo había sido la última vez que vino a visitarme solo porque quería verme, no porque necesitaba algo?
Cuando había sido la última vez que me trajo flores, o me llevó a cenar, o simplemente se sentó conmigo a tomar café y platicar de la vida? No podía recordar. Literalmente no podía recordar un solo momento así en los últimos 2 años. Hablé con mi vecina, la señora Carmen, una mujer salvadoreña de 70 años que vivía en el apartamento de al lado. Ella me encontró llorando en el pasillo una tarde cuando yo regresaba del trabajo. Sin decir palabra, me llevó a su apartamento. Me hizo sentarme en su sofá gastado y me preparó té de tila mientras yo le contaba todo. Carmen me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. Mija, dijo, usando el término cariñoso que las mujeres latinas usamos entre nosotras, tienes que entender algo. Lo que tu hijo está haciendo no es amor. Es abuso. Y tú lo estás permitiendo porque confundes el sacrificio con el amor. Pero es mi hijo, protesté débilmente. Soy su madre. Se supone que debes amarlo, sí, me interrumpió Carmen. Pero el amor verdadero incluye límites. El amor verdadero enseña respeto. Lo que tú estás haciendo no lo está ayudando. Lo estás convirtiendo en un hombre que cree que puede usar a las personas, especialmente a las mujeres, especialmente a su propia madre. ¿Qué tipo de padre va a ser para su hijo? ¿Qué va a enseñarle a tu nieto sobre cómo tratar a las mujeres? Sus palabras se clavaron en mi corazón. Yo nunca lo había pensado de esa manera. Siempre había justificado mi comportamiento como amor maternal, como sacrificio noble. Pero Carmen tenía razón. Yo no estaba criando a un buen hombre. Estaba permitiendo que se convirtiera en alguien que explotaba a su propia madre sin remordimiento. ¿Qué hago?, pregunté, mi voz pequeña como la de una niña. Ya es tarde para cambiar las cosas. Ya está casado. Ya va a tener un hijo. Si dejo de darle dinero, su esposa lo va a hacer sentir terrible. Van a pelear. Van a tener problemas. Carmen me tomó la mano. Sus dedos estaban arrugados pero su agarre era fuerte. Rosa, escúchame bien. Sus problemas no son tu responsabilidad. Él es un hombre adulto. Necesita aprender a sostenerse solo. Y si su matrimonio tiene problemas porque él no puede usar a su madre como cajero automático, entonces ese matrimonio ya tenía problemas desde el principio. Esa noche, volví a mi apartamento con las palabras de Carmen resonando en mi mente. Me senté en mi sala, rodeada por las imágenes de la Virgen de Guadalupe en las paredes, y recé. No recé pidiendo que mi hijo cambiara. Recé pidiendo fuerza para cambiar yo. Recé pidiendo el coraje de poner límites. Recé pidiendo perdonarme a mí misma por todos los años que me había perdido intentando ser la madre perfecta. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento exacto, mi teléfono sonó. Era mi hijo. Por un instante, pensé en no contestar. Pero algo me dijo que esta llamada era diferente. Mamá, dijo cuando contesté. Su voz sonaba alegre, casual, como si las últimas 2 semanas de mi silencio no hubieran significado nada. Tenemos noticias emocionantes. La mamá de mi esposa viene de Phoenix este fin de semana. Vamos a hacer un jantar familiar grande el viernes por la noche. En Tijuana, en ese restaurante elegante que está en Zona Río. Ya hice la reservación. ¿Puedes venir? Mi corazón se aceleró. La mamá de su esposa. La mujer que siempre me había tratado con desdén, que hacía comentarios sobre responsabilidad financiera, mientras me miraba como si yo fuera una persona irresponsable. La idea de pasar una noche con ella, con mi hijo, con mi nuera, escuchando sus exigencias y sus críticas, me hizo sentir físicamente enferma. No sé si puedo, dije cautelosamente. Tengo mucho trabajo esta semana. Mamá, no es opcional, respondió mi hijo, y su tono cambió. Ya no sonaba alegre. Sonaba mandón, impaciente. Es importante. La mamá de mi esposa quiere conocerte mejor. Quiere hablar sobre cómo todos vamos a ayudar con el bebé cuando nazca. Necesitas estar ahí. Como todos vamos a ayudar, repetí. ¿Qué significa eso? Ya sabes, dijo vagamente. Con el dinero, con cuidar al bebé, con todo. Vamos a hacer un plan familiar. Tú, yo, mi esposa, su mamá. Todos juntos. Hizo una pausa.
Es el viernes a las 8. El restaurante se llama La Fonda del Recuerdo. Te voy a mandar la dirección. No llegues tarde. Y colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando mi teléfono, temblando. La arrogancia en su voz, la forma en que asumió que yo estaría ahí sin siquiera preguntarme correctamente, la manera en que me ordenó no llegar tarde como si yo fuera una empleada y no su madre. Todo era tan claro ahora. Carmen tenía razón. Esto no era amor. Esto era uso. Esto era explotación. Pero hay algo en nosotras, las mujeres latinas, especialmente las de mi generación. Nos enseñaron que decir no es egoísta. Nos enseñaron que poner nuestras necesidades primero es pecado. Nos enseñaron que una buena mujer, una buena madre, se sacrifica sin quejarse. Y esas enseñanzas están tan profundas que aunque tu mente sabe la verdad, tu corazón todavía duda. Me senté en mi cocina y saqué una libreta vieja donde a veces escribo mis pensamientos. Comencé a hacer una lista de todas las cosas que había pagado para mi hijo en los últimos 2 años. El dinero para su negocio, que nunca me devolvió. Los muebles del bebé. Las emergencias constantes. Los regalos de cumpleaños caros para su esposa. Las comidas que cocinaba cada semana y llevaba a su casa. Cuando terminé la lista, el total era más de $30,000. $30,000 que yo había ganado cosiendo hasta que mis manos se entumecían, trabajando dobles turnos, viviendo en un apartamento pequeño mientras ellos disfrutaban de lujos. Y ahora querían más. Querían hacer un plan familiar, donde yo claramente iba a ser la que financiaba todo mientras ellos decidían cómo gastar mi dinero. La mamá de mi nuera probablemente iba a estar ahí para asegurarse de que yo contribuyera apropiadamente. Era una trampa. Una emboscada. Pero incluso sabiendo todo esto, incluso viendo la situación con claridad total, la parte vieja de mí, la parte condicionada por 58 años de ser una buena mujer, seguía susurrando: es tu hijo. Es tu nieto. Tienes que ir. Tienes que ayudar. Pasé toda esa semana en agonía mental. Una parte de mí quería simplemente no aparecer. Otra parte me decía que tenía que ir, que tal vez esta vez sería diferente, que tal vez mi hijo realmente quería reconectar. Tal vez estaba arrepentido del fraude y esta era su forma de empezar a hacer las cosas bien. ¿Era yo tan ingenua? ¿Tan desesperada por creer en mi hijo que ignoraba todas las señales rojas flameando frente a mi cara? Sí. Absolutamente sí. Porque al final, decidí ir. Decidí cruzar esa frontera hacia Tijuana. Decidí sentarme en esa mesa. Y esa decisión, aunque dolorosa, fue necesaria. Porque a veces necesitamos tocar fondo antes de poder levantarnos. El viernes llegó demasiado rápido. Me desperté con un nudo en el estómago que no se fue en todo el día. Intenté trabajar, pero mis manos temblaban tanto que arruiné una costura en un vestido de quinceañera y tuve que deshacer toda una sección. Mi jefa, la señora Gutiérrez, me miró con preocupación. Rosa, ¿estás bien? Nunca te había visto cometer ese tipo de error. No le conté la verdad. Solo le dije que no me sentía bien y le pedí salir temprano. Ella aceptó, tocándome el hombro con gentileza. La señora Gutiérrez era buena conmigo. Me había dado este trabajo hace 15 años cuando yo era una viuda reciente que necesitaba desesperadamente trabajo. Ella pagaba justo, nunca nos presionaba demasiado, y siempre nos daba tamales en Navidad. Mirándola en ese momento, me di cuenta de que ella, una extraña, me trataba con más respeto y bondad que mi propio hijo. Llegué a mi apartamento a las 4 de la tarde. El jantar era a las 8, y necesitaba tiempo para cruzar la frontera. Los viernes por la tarde, el tráfico en la garita de San Isidro puede ser terrible. Carros formados por kilómetros, familias cruzando para pasar el fin de semana con familiares en Tijuana, trabajadores regresando a sus hogares después de una semana en Estados Unidos. Me bañé lentamente, dejando que el agua caliente aflojara la tensión en mis hombros. Escogí mi ropa cuidadosamente, un vestido azul marino que yo misma había hecho, con bordado discreto en el cuello. Era elegante pero no llamativo, apropiado para un restaurante elegante pero no ostentoso. Me maquillé ligeramente, un poco de base, rímel, lápiz labial rosa pálido. Me peiné el cabello, todavía mayormente negro aunque con algunas canas que comenzaban a aparecer en las sienes, en un chongo bajo y elegante. Mientras me miraba en el espejo, me pregunté,
¿Quién eres tú, Rosa? ¿Quién eres más allá de ser madre, más allá de ser costurera, más allá de ser la mujer que siempre dice sí? No tenía respuesta. Había sido tantas cosas para tanta gente durante tanto tiempo que había olvidado quién era yo debajo de todos esos roles. Salí de mi apartamento a las 5:30. El sol todavía estaba alto en el cielo de San Diego, brillante y cálido. Caminé hacia la parada del tranvía que me llevaría a la frontera. El trayecto era familiar, lo había hecho cientos de veces en mis 3 décadas en San Diego. Pasé por el mercado latino donde compraba chiles y masa para tamales. Pasé por la iglesia donde asistía a misa los domingos. Pasé por el parque donde solía llevar a mi hijo cuando era niño, donde lo empujaba en los columpios mientras él reía con esa risa pura que solo tienen los niños. En el tranvía, me senté junto a una joven mujer mexicana que sostenía a un bebé en sus brazos. El bebé tenía tal vez 6 meses, con mejillas gorditas y ojos curiosos. Me sonrió, esa sonrisa desdentada que derriten corazones. La madre me vio mirando y sonrió también. ¿Tiene hijos?, me preguntó. Un hijo, respondí. Ya es adulto. Va a tener su propio bebé pronto. Qué emocionante, dijo ella. Ser abuela debe ser maravilloso. Yo sonreí sin responder. ¿Maravilloso? Debería serlo. Debería estar emocionada, comprando ropa de bebé con alegría, imaginando abrazar a mi nieto, leerle cuentos, enseñarle palabras en español. En lugar de eso, sentía pavor. Porque sabía que para mi hijo y su esposa, mi rol como abuela era solo otro papel en el que yo tenía que gastar dinero y proporcionar servicios. No era amor. Era obligación. El tranvía me dejó cerca de la frontera. Caminé hacia el cruce peatonal, mezclándome con la multitud de gente que cruzaba. Había familias con niños, hombres con mochilas, mujeres cargando bolsas de compras. El olor de tacos de los puestos callejeros llenaba el aire. Músicos tocaban guitarras cerca del puente, pidiendo propinas. Era un viernes normal en la frontera, vida pulsando en ambas direcciones. Mostré mi pasaporte mexicano en la garita y crucé hacia Tijuana. Del lado mexicano, el ambiente era diferente, más caótico, más colorido, más ruidoso. Vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, tacos, tortas, aguas frescas. Taxis tocaban sus bocinas, compitiendo por clientes. El olor cambiaba, era una mezcla de escape de carros, comida frita, y ese aroma particular que solo existe en las ciudades fronterizas, una combinación de ambos países. Tomé un taxi hacia Zona Río, la parte moderna de Tijuana donde estaba el restaurante. El conductor era un hombre mayor que hablaba sin parar sobre el tráfico, sobre la política, sobre cómo Tijuana había cambiado en los últimos años. Yo asentía sin realmente escuchar, mirando por la ventana mientras pasábamos por calles conocidas. Tijuana nunca había sido mi ciudad, pero la conocía bien de todos los años cruzando para visitar familia, para comprar cosas más baratas, para recordar cómo se siente estar en México. Llegamos a Zona Río a las 7:30. El restaurante, la Fonda del Recuerdo, estaba en una esquina elegante, con ventanas grandes y iluminación dorada que hacía que el interior se viera cálido y acogedor. Afuera había un letrero de madera tallada con el nombre en letras decorativas. A través de las ventanas, podía ver mesas con manteles blancos, meseros en uniformes tradicionales mexicanos, y clientes bien vestidos disfrutando de sus comidas. Me quedé parada en la calle por varios minutos, mirando el restaurante. Este era el momento. Podía entrar, enfrentar lo que viniera, o podía darme la vuelta, tomar un taxi de regreso a la frontera, cruzar a San Diego, y nunca mirar atrás. Por un momento, la segunda opción me pareció tan tentadora. Simplemente irme. Desaparecer. Comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie me conociera, donde no tuviera que ser la madre sacrificada, donde pudiera ser solo Rosa. Pero no lo hice. Porque a pesar de todo, todavía tenía una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta noche sería diferente. Tal vez mi hijo realmente quería hacer las paces. Tal vez había entendido el daño que había causado y quería arreglarlo. Esa esperanza, tan frágil como un hilo de seda, fue suficiente para hacer que mis pies se movieran hacia la puerta del restaurante. Entré. El interior era aún más elegante de lo que parecía desde afuera. El techo era alto con vigas de madera oscura.
Las paredes estaban decoradas con arte folclórico mexicano, pinturas de mercados coloridos, máscaras tradicionales, fotografías antiguas de Tijuana. En un rincón, un grupo de mariachis tocaba suavemente, sus trajes de charro brillando bajo las luces. El olor de carne asada, de mole, de tortillas recién hechas, llenaba el aire. En otras circunstancias, habría sido un lugar hermoso para cenar. Una anfitriona joven y bonita se me acercó con una sonrisa profesional. Buenas noches, señora. ¿Tiene reservación? Sí, a nombre de... Tuve que pensar. No sabía si mi hijo había usado su nombre o el de su esposa. Creo que a nombre de Hernández. Ella revisó su lista. Ah, sí. La mesa de 4. Ya llegaron 2 personas. Por favor, sígame. Me guió a través del restaurante. Pasamos mesas donde familias reían, donde parejas se tomaban de las manos, donde amigos brindaban con tequila. Y entonces los vi. Mi hijo, su esposa, y otra mujer que reconocí de fotos, la mamá de mi nuera, una mujer alta con cabello rubio corto, vestida con un traje elegante de marca. Los 3 estaban sentados en una mesa junto a la ventana, ya con bebidas frente a ellos. Cuando mi hijo me vio, levantó la mano en un saludo casual. No se levantó. No vino a abrazarme. Solo levantó la mano como saludarías a un conocido casual, no a tu madre. Su esposa me miró de arriba abajo, evaluando mi vestido, mi peinado, mi maquillaje. Vi su boca fruncirse ligeramente, como si hubiera encontrado algo que no le gustaba. La madre de ella ni siquiera me miró, ocupada revisando su teléfono. Me senté en la silla vacía, mis piernas temblando bajo la mesa. Hola, dije suavemente. Llegaste tarde, dijo mi hijo sin mirarme, tomando un sorbo de su cerveza. La reservación era a las 8. Miré mi reloj. Eran las 7:40. Llegué temprano, dije confundida. Bueno, nosotros ya estamos aquí desde hace 20 minutos, respondió con irritación. Podrías haber llegado más temprano. Y así comenzó la noche. Ya podía sentir cómo iba a terminar. Pero todavía no sabía que dentro de una hora, mi vida cambiaría para siempre. Un mesero se acercó a nuestra mesa con menús grandes y laminados. Era joven, tal vez de 20 y tantos años, con un bigote fino y el uniforme tradicional del restaurante, chaleco bordado, moño negro, pantalones de vestir. Buenas noches, dijo con una sonrisa profesional. ¿Les traigo algo de beber a las señoras? La madre de mi nuera, que finalmente levantó la vista de su teléfono, ordenó un vino tinto caro sin mirar el menú, como si ya supiera exactamente qué quería. Mi nuera pidió una limonada mineral. Cuando el mesero me miró expectante, yo pedí solo un agua con limón. El dinero que tenía en mi bolsa tenía que durarme toda la semana para comida, no podía gastar en bebidas caras. ¿Solo agua? Mi hijo levantó las cejas. Mamá, estamos en un restaurante elegante. Pide algo de verdad. Estoy bien con agua, dije suavemente, sintiendo ya las primeras punzadas de humillación. ¿Por qué le importaba lo que yo ordenara? Pero claro, ahora entendía, él quería que el mesero viera a una familia elegante, sofisticada, no a una costurera simple pidiendo agua gratuita. El mesero distribuyó los menús y se fue. Yo abrí el mío y casi me desmayo al ver los precios. Los platos principales costaban entre 400 y 800 pesos. Las entradas costaban 200. Una simple sopa costaba 150 pesos. Este no era un restaurante para gente como yo. Este era un restaurante para gente que tenía dinero para desperdiciar. Entonces, Rosa, dijo la madre de mi nuera, pronunciando mi nombre como si le dejara un mal sabor en la boca. Mi hija me ha contado mucho sobre usted. Es costurera, ¿verdad? Sí, respondí, manteniendo mi voz firme. Trabajo en un taller en San Diego. Principalmente hacemos vestidos de fiesta. Qué pintoresco, dijo ella, y su tono dejaba claro que, pintoresco, no era un cumplido. Yo soy directora de marketing en una empresa farmacéutica en Phoenix. Trabajo con presupuestos de millones de dólares. Tomó un sorbo de su vino. Pero cada trabajo es valioso a su manera, supongo. Sentí calor subir a mis mejillas. Ella acababa de dejar claro que mi trabajo, mi vida entera, era inferior al suyo.
Y ni mi hijo ni su esposa dijeron nada. De hecho, mi nuera sonreía ligeramente, como disfrutando de mi incomodidad. El mesero regresó para tomar nuestras órdenes de comida. La madre de mi nuera ordenó el plato más caro del menú, filete de res importado con acompañamientos gourmet. Mi nuera ordenó camarones en salsa especial con una ensalada elaborada. Mi hijo pidió un corte de carne grande con extras adicionales. Cuando el mesero me miró, yo apenas pude hablar. El mole poblano, dije, escogiendo uno de los platos más baratos. Costaba 300 pesos, que seguía siendo más de lo que yo normalmente gastaría en una comida completa. ¿Segura? Mi hijo me miró con una expresión extraña. ¿No quieres empezar con una entrada? ¿Unos camarones? ¿Una sopa? No, gracias. Estoy bien con solo el plato principal. Mamá, no seas así, insistió. Estamos celebrando. Pide lo que quieras. Pero su tono no era amable o generoso. Había algo en su voz, un borde afilado que no pude identificar en ese momento. Más tarde entendería, él quería que yo ordenara más porque la cuenta iba a ser más alta. Y cuanto más alta fuera la cuenta, más grande sería el momento de humillación que él estaba planeando. Estoy bien, repetí firmemente. Solo el mole. El mesero anotó todo y se retiró. Los mariachis se acercaron a nuestra mesa, preguntando si queríamos solicitar una canción. Mi hijo sacó un billete de 100 pesos y les pidió una canción romántica para su esposa. Los músicos asintieron con gratitud y comenzaron a tocar Amor Eterno. La ironía no se me escapó. Amor eterno. En una mesa donde yo, su madre, me sentía más sola que nunca. Durante los siguientes 20 minutos, mientras esperábamos la comida, la madre de mi nuera dominó la conversación. Habló sobre su casa en Phoenix, sobre sus viajes a Europa, sobre su exitosa carrera. Cada anécdota parecía diseñada para recordarme mi lugar. Yo era pobre, era simple, era inferior. Mi hijo y su esposa asentían con admiración, riendo en los momentos apropiados, haciéndole preguntas que alimentaban su ego. Yo permanecí callada, sintiendo cada vez más pequeña en mi silla. Miré alrededor del restaurante, viendo a otras familias cenando juntas. En una mesa cercana, una abuela sostenía a un bebé mientras sus hijos adultos comían felizmente. La abuela estaba sonriendo, claramente amada, claramente incluida. Sentí una punzada de envidia tan fuerte que casi me hace llorar. La comida finalmente llegó. Los platos eran hermosos, artísticamente presentados con guarniciones elaboradas. Mi mole olía delicioso, el aroma del chocolate y los chiles llenando mis sentidos. En otras circunstancias, habría disfrutado cada bocado. Pero en esta mesa, rodeada de esta gente, el mole no tenía sabor. Comí mecánicamente, masticando y tragando sin realmente saborear nada. La conversación continuó sin mí. Hablaron sobre el bebé que venía, sobre los planes para el cuarto del bebé, sobre clases de preparación para el parto. Nadie me preguntó mi opinión. Nadie me incluyó. Yo podría haber sido un mueble en la mesa y no habría hecho diferencia. Y entonces, la madre de mi nuera dejó caer la bomba que habían estado planeando toda la noche. Rosa, dijo, limpiándose delicadamente la boca con su servilleta. Mi hija y su esposo me han contado sobre su situación financiera. Me han dicho que usted ha sido muy generosa ayudándolos. Yo me tensé inmediatamente. Aquí venía. La verdadera razón por la que fui invitada. Ahora que mi nieto está por nacer, continuó, queremos establecer un plan claro de apoyo familiar. Es importante que todos sepamos qué se espera de cada uno. Sacó su teléfono y abrió una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo. He creado un presupuesto detallado de los gastos del bebé para el primer año. Mi hijo y su esposa se veían emocionados, inclinándose para ver el teléfono. Yo me quedé helada en mi silla. Los gastos mensuales estimados son aproximadamente $2,000, dijo la madre de mi nuera. Esto incluye pañales, fórmula, ropa, citas médicas y gastos misceláneos. Además, hay costos iniciales de $5,000 para equipo, la cuna, el cochecito, el asiento del carro, etc. Ella me miró directamente. Mi hija me dice que usted gana aproximadamente $2,000 al mes en su trabajo de costura. Propongo que usted contribuya $1,500 mensuales durante el primer año.
Eso dejaría 500 para sus gastos personales, que debería ser suficiente dado que su renta es baja. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella había investigado mi salario. Ella había calculado exactamente cuánto podía exprimir de mí. Y había hecho una presentación profesional de cómo iba a controlar mi dinero. ¿Yo no puedo? Mi voz salió como un susurro. ¿No puedes qué? Mi nuera habló por primera vez en mucho tiempo, su voz fría. ¿No puedes ayudar con tu propio nieto? Otras abuelas estarían felices de hacer este sacrificio. Ya he gastado más de $30,000, dije, encontrando algo de fuerza en mi voz. He comprado casi todo lo que ustedes han pedido. He trabajado turnos dobles. Mis manos me duelen constantemente. $30,000 en 2 años, interrumpió la madre de mi nuera desdeñosamente. Eso es apenas 1,200 al mes. Eso no es ni cerca de suficiente para criar a un niño apropiadamente. Las palabras me golpearon como bofetadas. Apenas suficiente. Mi sacrificio, mis turnos dobles, mis manos que dolían cada noche, mis sueños pospuestos. Apenas suficiente. ¿Y mi hijo? Mi hijo me miraba sin expresión, sin decir nada en mi defensa. Solo esperando. Esperando que yo dijera sí, que aceptara este nuevo nivel de explotación, que siguiera siendo el cajero automático que había sido durante años. Además, continuó la madre de mi nuera, ignorando mi angustia visible, necesitamos hablar sobre tu situación de vivienda. Mi hija me dice que vives en un apartamento pequeño de una habitación. Eso no será práctico cuando el bebé necesite quedarse contigo. Deberías considerar mudarte a un lugar más grande con una habitación extra. O mejor aún, podrías mudarte más cerca de ellos. Esto estaba escalando más allá de cualquier cosa que yo había imaginado. Querían controlar no solo mi dinero sino también dónde vivía. El mesero apareció en ese momento con la cuenta. La dejó en el centro de la mesa en una pequeña carpeta de cuero. Nadie se movió para tomarla. El silencio se extendió, incómodo y pesado. Los mariachis tocaban en algún lugar del restaurante. Otras mesas conversaban y reían. Pero en nuestra mesa, el silencio era absoluto. Y entonces, mi hijo, mi único hijo, el niño que crié y amé y sacrifiqué todo por, extendió su mano hacia mí. No de manera cariñosa. No para tomarme la mano o consolarme. Extendió su mano esperando algo. Usa tu tarjeta, mamá, dijo. Su voz era casual, casi aburrida, como si estuviera pidiendo que le pasara la sal. Luego agregó, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan, anda, ¿para qué más sirves? El restaurante pareció detenerse. Los mariachis dejaron de tocar. Las conversaciones en las mesas cercanas se apagaron. Todos miraban hacia nuestra mesa, hacia el hijo que acababa de humillar públicamente a su madre de la manera más cruel posible. Este era el momento. Este era el punto de quiebre. Y en ese segundo que se sintió como una eternidad, algo dentro de mí finalmente se rompió. O mejor dicho, algo finalmente se despertó. El mundo se movía en cámara lenta. Podía ver cada detalle con claridad cristalina, la mano extendida de mi hijo, sus dedos impacientes tamborileando en el aire. La sonrisa satisfecha en el rostro de mi nuera. La expresión de aprobación en la cara de su madre. El mesero parado a una distancia prudente, incómodo pero profesional. Las miradas de extraños en las mesas cercanas, algunos escandalizados, otros curiosos, algunos con lástima en sus ojos. Por un momento, mi mano se movió automáticamente hacia mi bolsa. 30 años de condicionamiento, de ser la buena mujer, la buena madre, la que siempre decía sí. Mi cerebro corría en piloto automático, preparándose para hacer lo que siempre había hecho, obedecer, pagar, sacrificar. Pero entonces vi mi reflejo en la ventana del restaurante. Vi a una mujer de 58 años, cansada, con hombros encorvados, con ojos tristes. Vi a alguien que había trabajado toda su vida, que había criado un hijo sola después de enviudar, que había cosido millones de puntadas hasta que sus manos desarrollaron artritis temprana. Vi a alguien que merecía respeto. Vi a alguien que merecía dignidad. Y también vi algo más en ese reflejo, vi a mi madre. Ella murió hace 10 años, pero en ese momento, juro que pude ver su rostro superpuesto sobre el mío. Mi madre,
que trabajó en una fonda desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche durante 40 años. Mi madre, que nunca se quejó pero que me dijo en su lecho de muerte: Rosa, no dejes que nadie te haga pequeña. Ni siquiera tu propia familia. No había entendido esas palabras entonces. Pensé que estaba delirando por los medicamentos. Pero ahora, en este restaurante elegante en Tijuana, con mi hijo esperando que yo pagara la cuenta como si fuera mi obligación, finalmente entendí lo que mi madre había tratado de decirme. Mi mano se detuvo. En lugar de sacar mi cartera de mi bolsa, la cerré. El sonido del cierre fue pequeño, pero en el silencio de nuestra mesa, sonó como un disparo. Miré directamente a los ojos de mi hijo. Esos ojos que solía pensar que eran hermosos, que se parecían a los de su padre. Ahora veía algo diferente en ellos: expectativa sin respeto, presunción sin amor, demanda sin gratitud. No, dije. Mi voz era clara, firme, más fuerte de lo que había hablado en años. Una sola palabra. 2 letras. Pero cargada con 30 años de negaciones no dichas, de límites nunca establecidos, de dignidad finalmente reclamada. Mi hijo parpadeó, confundido. ¿Qué? No, repetí, con aún más fuerza. No voy a pagar esta cuenta. El silencio que siguió fue absoluto. Mi nuera abrió la boca, cerrándola como un pez fuera del agua. La madre de ella, por primera vez en toda la noche, parecía no saber qué decir. Mi hijo comenzó a reírse, una risa nerviosa, incómoda. Mamá, deja de bromear, dijo. Ya, no es gracioso. Dame tu tarjeta. No es una broma, dije. Mis manos no temblaban. Mi voz no vacilaba. Por primera vez en décadas, me sentía completamente firme en mi posición. No voy a pagar. Tú me invitaste a cenar. Tú hiciste la reservación. Tú ordenaste el plato más caro. Tú pagas. ¿Estás loca? Mi nuera finalmente encontró su voz. Eres su madre. Se supone que debes ayudarlo. Lo he ayudado, respondí, mirándola directamente. Durante años. He gastado más de $30,000 en ustedes. He trabajado hasta que mis manos sangran. He pospuesto mis propios sueños. He vivido en un apartamento pequeño mientras ustedes disfrutan de lujos. He hecho suficiente. Más que suficiente. Mamá, la voz de mi hijo sonaba peligrosa ahora. Estás haciendo una escena. Gente nos está mirando. Que miren, dije. Y me di cuenta en ese momento de que no me importaba. Durante toda mi vida, me había preocupado por lo que la gente pensara. Me preocupaba parecer una mala madre, parecer egoísta, parecer irrespetuosa. Pero ahora, con todos estos extraños mirándonos, lo único que sentía era libertad. La madre de mi nuera recuperó su compostura. Esto es ridículo, dijo con su voz de ejecutiva acostumbrada a estar en control. Claramente, Rosa no entiende la importancia de la familia. En mi familia, apoyamos a nuestros hijos incondicionalmente. Apoyar no es lo mismo que ser explotada, respondí. Mi voz todavía era calmada, pero ahora había fuego debajo de la calma. Y apoyo incondicional no significa permitir el abuso. Mi hijo usó mi información personal para abrir una línea de crédito sin mi permiso. Me robó $16,000. ¿Y tú? Miré a mi nuera, me dijiste que lo sabías y que no te importaba. El rostro de mi nuera se puso pálido. Claramente, no había compartido esa conversación con su madre. La madre la miró con sorpresa, y por primera vez, vi un destello de duda en su expresión arrogante. Eso no es. Mi nuera intentó hablar, pero las palabras no salían. ¿Es cierto eso? La madre de mi nuera preguntó, su voz perdiendo algo de su confianza anterior. Mi hijo intervino rápidamente. Mamá malinterpretó la situación. Solo usé su información porque ella dijo que podía. Y siempre iba a devolver el dinero. Esto es. Miró alrededor del restaurante, viendo las caras de extraños que ahora abiertamente nos miraban. Esto es humillante. Mamá, por favor, no hagas esto. Por favor. Y ahí estaba. Finalmente, una palabra que raramente escuchaba de él: por favor. Pero era demasiado tarde. Y no era realmente una disculpa.
Era solo pánico por tener que pagar su propia cuenta. El mesero, viendo que la situación se estaba saliendo de control, se acercó nerviosamente. ¿Todo está bien aquí? ¿Hay algún problema con la cuenta? No hay problema, dije, levantándome de mi silla. Estos señores van a pagar su propia comida. Yo pagaré solo la mía. Saqué mi cartera, conté cuidadosamente los billetes para cubrir mi mole y mi agua, y los puse en la mesa. Toma esto para mi parte. Gracias por el servicio excelente. El mesero tomó el dinero, claramente aliviado de tener algo concreto que hacer. Por supuesto, señora. Gracias. Tomé mi bolsa y me preparé para irme. Mi hijo se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Si te vas ahora, dijo, y su voz sonaba como una amenaza, se acabó. No vas a conocer a tu nieto. No vas a ser parte de su vida. Te vas a quedar sola. Esas palabras deberían haberme roto. Deberían haber hecho que me sentara de nuevo, que sacara mi tarjeta, que siguiera siendo la madre obediente. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Había cruzado un umbral del que no había regreso. Me di vuelta para mirarlo. Si el único papel que puedo tener en la vida de mi nieto es como cajero automático, dije suavemente, entonces tal vez es mejor no tener ningún papel. Un niño no necesita una abuela que está siendo destruida financiera y emocionalmente. Un niño necesita adultos saludables a su alrededor. Y yo no puedo ser saludable si sigo permitiendo esto. Caminé hacia la salida del restaurante. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando a través de agua. Parte de mí quería volverme, disculparme, arreglar las cosas. Pero seguí caminando. Detrás de mí, escuché voces elevándose. Mi hijo hablando urgentemente con el mesero. Su esposa llorando. La madre de ella intentando resolver la situación con su tarjeta de crédito. Salí a la noche de Tijuana. El aire fresco golpeó mi cara y finalmente, me permití llorar. No lágrimas de arrepentimiento. Lágrimas de liberación. Lloré por todos los años perdidos. Lloré por la relación con mi hijo que nunca fue lo que yo pensé que era. Lloré por la abuela que nunca llegaría a ser. Pero también lloré de alivio. Porque por primera vez en décadas, sentía que podía respirar. La calle estaba llena de actividad. Carros pasando, gente caminando hacia bares y restaurantes, vendedores ofreciendo sus productos. Música norteña sonaba desde algún lugar cercano. Tijuana de noche, vibrante y viva, continuaba como siempre, indiferente a mi drama personal. Caminé hacia la calle principal para buscar un taxi. Mis piernas temblaban pero me sostenían. Mi teléfono comenzó a sonar. Era mi hijo. Dejé que fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo. De nuevo lo ignoré. Recibí mensajes de texto, algunos furiosos, algunos suplicantes. Los borré sin leer todos. Encontré un taxi y le dije al conductor que me llevara a la frontera. Durante todo el viaje de regreso, miré por la ventana viendo las luces de Tijuana pasar. El conductor, sintiendo tal vez mi estado emocional, no intentó hacer conversación. Solo conducía en silencio, ocasionalmente mirándome por el espejo retrovisor con algo que parecía comprensión. Cuando llegamos a la frontera, le pagué y le di una propina generosa. Gracias, dije, y él asintió con respeto. Crucé de vuelta a Estados Unidos a pie, mostrando mi pasaporte con manos que ya no temblaban. Del lado americano, tomé el tranvía de regreso a mi barrio. Era tarde, casi medianoche, y estaba exhausta. Pero era una exhaustión diferente a la que sentía después de turnos dobles en el taller. Era la exhaustión de alguien que había peleado una batalla y había sobrevivido. Cuando llegué a mi apartamento, lo vi con ojos nuevos. Pequeño, sí. Simple, sí. Pero era mío. Pagado con mi trabajo honesto. No estaba lleno de deudas para financiar los lujos de otra persona. Las imágenes de la Virgen de Guadalupe en las paredes me miraban con lo que imaginé era aprobación. Las fotos de mis padres parecían sonreír. Me senté en mi sofá, todavía con mi vestido azul marino, y dejé que la realidad de lo que había hecho me golpeara completamente. Había dicho no. Había establecido un límite. Había elegido mi dignidad sobre la aprobación de mi hijo. Y aunque dolía,
aunque mi corazón estaba roto, también sentía algo que no había sentido en años: esperanza. Los primeros días después del jantar fueron los más difíciles. Me desperté el sábado por la mañana con una mezcla de emociones tan complicadas que no sabía si reír o llorar. Había dormido mal, mis sueños llenos de imágenes de mi hijo de niño, mezcladas con las imágenes de su cara en el restaurante cuando le dije que no. Mi teléfono estaba lleno de mensajes que todavía no había leído. La tentación de abrirlos, de llamarlo de regreso, de disculparme y arreglar todo, era casi abrumadora. Pero algo había cambiado en mí. Era como si hubiera cruzado una línea invisible y ahora estuviera en territorio nuevo. Tenía miedo, sí, pero también había claridad. Por primera vez en años, veía mi situación sin las lentes distorsionadas del amor maternal incondicional. Veía la realidad: mi hijo me había usado, su esposa había sido cómplice, y yo había permitido todo porque pensé que eso era lo que las buenas madres hacían. Me forcé a levantarme y hacer café. El ritual familiar me calmó: moler los granos, calentar el agua, verter lentamente mientras el aroma llenaba mi cocina pequeña. Me senté junto a mi ventana con mi taza, mirando hacia las calles de mi barrio. Era temprano en la mañana de sábado, y vi a familias latinas caminando hacia el mercado, niños jugando en la calle, vecinos conversando en español en las esquinas. Vida normal continuando, indiferente a mi crisis personal. Mi vecina, la señora Carmen, tocó a mi puerta alrededor de las 9. «Rosa, te vi llegar anoche tarde», dijo cuando abrí. «¿Estás bien?». Sus ojos sabios me estudiaron, viendo probablemente las señales de una noche de lágrimas. La invité a pasar y, mientras tomábamos café, le conté todo. El jantar, las exigencias de dinero, la humillación pública, mi decisión de irme, las amenazas de mi hijo. Carmen escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, ella tomó mi mano. «Mija», dijo con ternura, «hiciste algo muy valiente anoche. Pero ahora viene la parte difícil. Ahora tienes que vivir con tu decisión. Y te voy a decir algo: van a intentar hacerte sentir culpable. Van a llamar, van a mandar mensajes, van a tal vez aparecer aquí. Tienes que mantenerte firme». Tenía razón. Durante los siguientes días, mi hijo llamó docenas de veces. Los mensajes de texto variaban entre furioso y manipulador. Algunos decían: «¿Cómo pudiste humillarme así frente a mi esposa y su familia?». Otros decían: «Mamá, por favor, hablemos. Te extraño». Algunos eran amenazantes: «Esto es lo que consigues por ser egoísta. No vas a conocer a tu nieto». Y algunos eran calculados para provocar culpa: «¿Sabes cuánto daño le hiciste a una mujer embarazada con tu comportamiento?». Al principio, cada mensaje me destrozaba. Me sentaba con el teléfono en las manos, temblando, leyendo y releyendo, buscando alguna señal de verdadero arrepentimiento o comprensión. Pero nunca había disculpas reales. Nunca había reconocimiento de lo que él había hecho. Solo había demandas de que yo volviera a mi papel de cajero automático obediente. Después de 3 días, bloqueé su número. Esa acción, tan simple pero tan final, me hizo llorar durante horas. Bloquear a tu propio hijo se siente como un fracaso maternal, como admitir que algo salió terriblemente mal. Pero Carmen, que se quedó conmigo esa tarde, me recordó: no estás bloqueando a tu hijo para siempre. Estás estableciendo un límite saludable. Si algún día él está realmente listo para tener una relación real contigo, encontrará la manera de contactarte con respeto. El lunes siguiente fui a trabajar como siempre. Mis manos todavía sabían hacer las puntadas perfectas que había perfeccionado durante décadas. Pero mi mente estaba en otro lugar. La señora Gutiérrez, mi jefa, me llamó a su oficina durante el almuerzo. Temí que fuera para regañarme por mi distracción. «Rosa», dijo gentilmente, «he notado que has estado trabajando turnos dobles durante meses. Y he notado que siempre pareces cansada, estresada. ¿Está todo bien?». Y ahí, en la oficina pequeña de mi jefa, rodeada de muestras de tela y maniquíes, le conté toda la historia. Esperaba juicio, pero en cambio recibí comprensión. La señora Gutiérrez tenía una historia similar con su propio hijo, me confesó. Había tomado años establecer límites saludables. «Rosa», dijo después de escucharme, «te voy a pedir algo. Quiero que dejes de trabajar turnos dobles. Necesitas cuidarte a ti misma. Y hay algo más.
Abrió un cajón y sacó un sobre. He estado guardando esto para el momento correcto. He decidido que ese momento es ahora. Dentro del sobre había información sobre un pequeño espacio comercial que estaba disponible para rentar a unas cuadras del taller. He estado pensando en expandir el negocio, explicó. Quiero abrir una boutique que venda nuestros vestidos directamente al público, no solo trabajar para mayoristas. Necesito a alguien que maneje esa boutique. Alguien con habilidad, con conocimiento de la comunidad, con integridad. Quiero que seas tú. No podía creer lo que escuchaba. Pero, el salario, yo. El salario sería mejor que lo que ganas ahora, dijo la señora Gutiérrez. Y habría comisión por ventas. Pero más importante, Rosa, sería tu oportunidad de hacer algo para ti. No para tu hijo. No para nadie más. Para ti. Esa noche, caminé hasta el espacio comercial. Era pequeño, con una ventana grande que daba a la calle, paredes blancas que necesitaban pintura, pero con buenos huesos, como decimos en español. Me imaginé cómo se vería, maniquíes en la ventana mostrando vestidos de quinceañera bordados, estantes con telas hermosas, un área donde clientas pudieran sentarse mientras discutíamos diseños personalizados. Por primera vez en años, sentí emoción sobre el futuro. Las semanas pasaron. Mi hijo intentó otros métodos de contacto. Mandó a amigos de la familia a hablar conmigo. Una tía que no había visto en años me llamó para decirme que estaba dividiendo a la familia, y que debía ser más comprensiva con las necesidades de un matrimonio joven. La escuché educadamente y luego le expliqué la situación completa, incluyendo el fraude. Ella se calló y nunca volvió a llamar. En mi iglesia, algunas personas que habían escuchado versiones distorsionadas de la historia me miraban con desaprobación. Pero otras, especialmente mujeres mayores que habían vivido vidas de sacrificio similar, se acercaban a mí en privado. Me contaban sus propias historias de hijos adultos que las habían usado, de sueños pospuestos para siempre, de dignidad sacrificada en el altar del amor maternal malentendido. Una de estas mujeres, doña Esperanza, me invitó a un grupo de apoyo que se reunía los jueves por la noche en el sótano de la iglesia. Era un grupo de mujeres latinas mayores, todas lidiando con relaciones familiares complicadas. Al principio, me sentí incómoda compartiendo mi historia con extrañas. Pero cuando lo hice, vi sentimientos de comprensión alrededor del círculo. Varias mujeres tenían historias casi idénticas, hijos adultos que las explotaban financieramente, nueras que las trataban con desdén, nietos usados como rehenes emocionales. Es nuestra cultura, dijo una mujer llamada Marisol. Nos enseñaron que las buenas madres se sacrifican sin límite. Pero nadie nos dijo que hay una diferencia entre sacrificio saludable y autodestrucción. Comenzar a ir a ese grupo los jueves por la noche se convirtió en mi tabla de salvación. Estas mujeres me entendían de maneras que nadie más podía. No me juzgaban. No me decían que debía perdonar y olvidar inmediatamente. Me daban espacio para procesar mi dolor mientras también me ayudaban a ver que yo no estaba sola. Durante este tiempo, comencé a trabajar en la boutique. La señora Gutiérrez y yo pasamos semanas preparándola, pintando paredes, instalando estantes, ordenando maniquíes y exhibidores. Elegí decoraciones que reflejaban mi cultura, fotografías enmarcadas de Guadalajara, colores vibrantes que me recordaban a México, una pequeña esquina con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando finalmente abrimos, un sábado soleado de septiembre, mi corazón estaba lleno de un sentimiento que casi había olvidado, orgullo. Orgullo en lo que había creado con mis propias manos. Orgullo en haberme levantado después de lo que se sintió como un colapso total de mi vida familiar. Orgullo en haber dicho no y haber sobrevivido. Pero la historia no terminaba ahí. Porque aunque había encontrado nueva dirección y propósito, aunque estaba construyendo una vida que era mía, había una parte de mi corazón que todavía sangraba. Era la parte que extrañaba a mi hijo. No al hombre que me había usado y humillado, sino al niño que una vez fue. Al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Al adolescente que me hacía reír con sus bromas tontas. Al joven que lloró en mi hombro cuando su padre murió. ¿Era posible recuperar algo de esa relación? ¿O estaba perdida para siempre? No tenía respuestas. Lo único que sabía era que si algún día habría reconciliación, tendría que ser bajo términos nuevos. Términos que incluyeran respeto mutuo, límites saludables, y amor que no requiriera mi autodestrucción.
6 meses pasaron después de aquella noche en el restaurante de Tijuana. 6 meses de silencio entre mi hijo y yo. 6 meses durante los cuales me reconstruí pieza por pieza. La boutique prosperaba más allá de mis expectativas. Mujeres de toda la comunidad latina de San Diego venían a encargar vestidos personalizados. Me conocían por mi atención al detalle, por mi habilidad para escuchar exactamente lo que una quinceañera soñaba para su vestido especial, y por mis precios justos que no explotaban a familias trabajadoras. Había pagado la mitad de la deuda que mi hijo había acumulado a mi nombre. El banco, después de revisar mi caso, había acordado un plan de pagos razonable. Tomaba disciplina, pero cada mes que hacía un pago me sentía un poco más libre. Mis manos todavía me dolían por la artritis, pero ya no trabajaba hasta medianoche. Tenía tiempo para descansar, para leer, para simplemente existir sin el peso constante de las demandas de otra persona. Había comenzado a ahorrar de nuevo. Esta vez no para mi hijo, sino para mí. Quería visitar a mis hermanas en Guadalajara. Quería ese viaje que había cancelado hace más de un año. Cada semana ponía algo en mi cuenta de ahorros, y ver ese número crecer me daba una satisfacción profunda. El grupo de apoyo de los jueves se había convertido en una parte esencial de mi vida. Estas mujeres, que habían sido extrañas, ahora eran mis hermanas. Nos apoyábamos mutuamente, celebrábamos nuestros éxitos pequeños, nos consolábamos en los días difíciles. Marisol había finalmente establecido límites con su hijo adicto a las drogas. Doña Esperanza había dejado de financiar el estilo de vida de lujo de su hija. Cada una de nosotras estaba en su propio viaje hacia la sanidad. Pero no voy a mentir, había días difíciles. Días en que veía a abuelas con sus nietos en el parque y sentía una punzada de dolor tan fuerte que tenía que sentarme. Días en que pasaba por la tienda de bebés y veía cochecitos y me preguntaba si mi nieto ya había nacido, si era niño o niña, si se parecía a mi hijo. Días en que mi teléfono sonaba y por un segundo mi corazón saltaba esperando que fuera él, antes de recordar que lo había bloqueado. La Navidad fue especialmente difícil. Era mi primera Navidad sola en décadas. Mis vecinos me invitaron a celebrar con ellos, y fui, agradecida por no estar completamente sola. Pero cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi sofá mirando el arbolito pequeño que había decorado y lloré. Lloré por todas las Navidades pasadas, por los tamales que solía hacer para mi hijo, por las tradiciones que se habían roto. Y entonces, un martes frío de febrero, lo vi. Estaba en la boutique, arreglando un vestido de quinceañera en la ventana, cuando miré hacia la calle y ahí estaba. Mi hijo. Parado al otro lado de la calle, mirando hacia la tienda. Se veía diferente, más delgado, con la cara más demacrada, vestido más sencillo de lo que recordaba. No tenía esa arrogancia que había desarrollado en los últimos años. Se veía, quebrado. Nuestras miradas se encontraron a través del cristal. Por un momento, ninguno se movió. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. 1000 emociones me inundaron a la vez: amor, dolor, rabia, esperanza, miedo. Quería correr hacia él. Quería esconderme. Quería abrazarlo. Quería gritarle. Quería todo a la vez. Él se quedó parado ahí por varios minutos, simplemente mirando. Luego comenzó a cruzar la calle lentamente, como si no estuviera seguro de su decisión. Llegó a la puerta de la boutique y se detuvo, su mano en el picaporte, dudando. Yo tuve la oportunidad de hacer algo en ese momento. Podía darle la espalda. Podía señalar un letrero imaginario de "no permitimos la entrada". Podía ejercer el poder que finalmente había reclamado. Pero no lo hice. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y una parte de mí, la parte que nunca moriría sin importar cuánto dolor me causara, todavía lo amaba. Asentí ligeramente. Él abrió la puerta y entró. El sonido de la campanilla sobre la puerta era demasiado alegre para el peso del momento. «Hola, mamá», dijo. Su voz era pequeña, nada como la voz mandona del restaurante. «Bonita tienda». «Gracias», respondí. Mantuve mi tono neutral, cuidadoso. No iba a hacer esto fácil, pero tampoco iba a ser cruel. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?» La señora Carmen me lo dijo. «Fui a tu apartamento primero. Ella me dijo que trabajabas aquí ahora». Miró alrededor nerviosamente,
sus ojos deteniéndose en los vestidos colgados, en las fotografías de Guadalajara en las paredes, en la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en la esquina. Mamá, ¿podemos hablar? Miré mi reloj. Era media tarde, un día lento. No había clientes en la tienda. Tengo 15 minutos, dije. No era verdad, pero necesitaba límites incluso ahora. Puedes sentarte. Señalé una silla en el área de consulta donde normalmente me sentaba con clientas para discutir diseños. Se sentó en el borde de la silla, sus manos retorciéndose nerviosamente. Yo me senté frente a él, manteniendo el escritorio pequeño entre nosotros. Una barrera física para reflejar las barreras emocionales que ahora existían. Tuve un hijo, comenzó. Hace 4 meses. Un niño. ¿Lo llamamos? Se detuvo, como si decir el nombre fuera doloroso. Lo llamamos Miguel, como papá. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Mi nieto. Llevaba el nombre de mi esposo. Felicidades, dije, y lo decía en serio. Sin importar todo lo demás, un bebé era algo hermoso. Mamá, yo. Su voz se quebró. Todo se desmoronó. Mi esposa, ella me dejó. 2 meses después de que nació Miguel. Dijo que si yo no podía conseguir más dinero de ti, no había razón para estar conmigo. Se fue con su madre a Phoenix y se llevó al bebé. Parte de mí quería sentir satisfacción ante esto. Quería decir, te lo dije. Pero mirando a mi hijo, viendo lágrimas genuinas en sus ojos, solo sentí tristeza. Tristeza por él, por el bebé inocente en medio de todo esto, por todos nosotros. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Siento que estés pasando por esto. Es mi culpa, dijo, y estas palabras me sorprendieron. Mi hijo admitiendo culpa era algo que nunca había escuchado. Todo es mi culpa. La forma en que te traté. El dinero que tomé. La forma en que te hablé en ese restaurante. Ahora estaba llorando abiertamente. Mamá, he estado yendo a terapia. 2 veces por semana. Mi terapeuta me ayudó a ver lo que hice. Cómo te usé. Cómo te traté no como mi madre sino como un objeto. Yo escuchaba en silencio, mi corazón dividido entre esperanza y cautela. Las palabras correctas eran fáciles de decir. Quería ver si venía con acciones para respaldarlas. Perdí mi casa, continuó. No podía pagar la hipoteca sin tu ayuda y sin el salario de mi esposa. Estoy viviendo en un apartamento pequeño ahora, apenas sobreviviendo. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Me siento más feliz que cuando tenía todas esas cosas. Esas cosas que pensé que necesitaba, que te forcé a pagar. Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. He empezado a pagar la deuda del crédito que abría a tu nombre. Solo puedo pagar un poco cada mes, pero estoy pagando. Le di al banco mi información de contacto. Van a empezar a deducir de mi cuenta. Esto me sorprendió genuinamente. ¿Por qué?, pregunté suavemente. ¿Por qué ahora? Porque me di cuenta de algo, dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez. Me di cuenta de que había perdido lo más importante. No el dinero. No la casa bonita. No el carro nuevo. Había perdido a mi madre. La única persona que me amó incondicionalmente toda mi vida, y yo lo desperdició. Lo destruí. Te destruí. ¿Y por qué? Por cosas. Por estupideces que no significan nada. No me destruiste, dije firmemente. Me lastimaste profundamente, sí. Pero no me destruiste. Me reconstruí. Y me reconstruí más fuerte. Él miró alrededor de la boutique de nuevo. Puedo ver eso. Mamá, esto es increíble. Siempre hablabas de tener tu propia tienda, y ahora la tienes. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras, estoy orgulloso de ti, me rompieron de maneras que no esperaba. ¿Cuándo había sido la última vez que mi hijo me había dicho que estaba orgulloso de mí? No podía recordar. Todo había sido siempre sobre él, sobre sus logros, sobre sus necesidades. Pero no iba a dejar que ese momento me suavizara demasiado. ¿Por qué viniste aquí hoy?, pregunté. ¿Qué quieres? No quiero nada, dijo rápidamente.
No vine a pedir dinero. Vine porque te extraño, mamá. Extraño tu comida. Extraño nuestras conversaciones cuando yo era niño. Extraño sentirme amado por ti. Y sé que no tengo derecho a nada de eso después de lo que hice. Sé que tal vez nunca puedas perdonarme. Pero necesitaba venir a decirte que lo siento. Verdaderamente lo siento. Y que si alguna vez, algún día, puedes considerar darme otra oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que he cambiado. El reloj en la pared marcaba el tiempo mientras yo procesaba sus palabras. Parte de mí quería abrazarlo inmediatamente, decirle que todo estaba perdonado, volver a ser la madre que perdonaba todo. Pero había aprendido algo crucial en estos 6 meses: el perdón verdadero no es instantáneo. El perdón verdadero requiere tiempo, requiere cambio demostrado, requiere reconstrucción lenta de confianza rota. No te puedo perdonar hoy, dije finalmente. El daño fue demasiado profundo. La traición fue demasiado grande. Pero tal vez con tiempo, si realmente has cambiado, si realmente estás trabajando en ti mismo, tal vez podemos reconstruir algo. No lo que teníamos antes, eso se perdió. Pero tal vez algo nuevo. Algo más saludable. Él asintió, limpiándose más lágrimas. Lo entiendo. No esperaba que fuera fácil. Solo, ¿puedo venir a visitarte de nuevo? No aquí en la tienda. No quiero interrumpir tu trabajo. Tal vez podemos tomar café algún día. Solo para hablar. Sin expectativas. Sin demandas. Consideré esto cuidadosamente. Una vez al mes, dije finalmente. Podemos encontrarnos para café una vez al mes. Podemos hablar. Puedes contarme sobre tu vida, sobre Miguel, sobre tu progreso en terapia. Y veremos cómo va. Sin promesas de más que eso por ahora. Una vez al mes, repitió, y en su voz escuché gratitud. Puedo vivir con eso. Gracias, mamá. Gracias por no cerrar la puerta completamente. Se levantó para irse, luego se detuvo. Una cosa más, dijo. Quiero que sepas que le estoy enseñando a Miguel, incluso siendo tan pequeño todavía, sobre su abuela. Le muestro fotos tuyas. Le cuento historias de cómo eres la mejor costurera de San Diego. Algún día, si tú lo permites, quiero que te conozca. Pero solo cuando tú estés lista. Y solo bajo tus términos. Después de que se fue, me senté sola en la boutique por largo tiempo. Afuera, la vida continuaba, carros pasando, gente caminando, el sol de San Diego brillando sobre todo. Y yo me sentía esperanzada. Cautelosamente esperanzada. Sabía que el camino hacia adelante sería largo y complicado. Sabía que habría recaídas y dificultades. Sabía que tal vez nunca tendríamos una relación normal de madre e hijo. Pero por primera vez en 6 meses, sentía que tal vez, solo tal vez, había un futuro donde ambos podíamos existir en las vidas del otro sin que uno destruyera al otro. Y eso era algo. Era un comienzo. Pasó un año completo desde aquella conversación en mi boutique. Un año de café mensual con mi hijo, cada encuentro lento, cuidadoso, construyendo ladrillo por ladrillo algo que se parecía a confianza. Los primeros meses fueron difíciles, llenos de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Pero gradualmente, empezamos a encontrar ritmo. Él me contaba sobre su trabajo nuevo, un trabajo modesto en una compañía de logística, nada glamoroso pero honesto. Me contaba sobre su terapia, sobre las cosas que estaba aprendiendo sobre sí mismo, sobre patrones que había aprendido en su matrimonio que ahora reconocía como tóxicos. Yo le contaba sobre la boutique, sobre las clientas que se habían convertido en amigas, sobre el vestido de quinceañera particularmente elaborado en el que estaba trabajando. Le contaba sobre mi grupo de apoyo de los jueves, sobre cómo estas mujeres me habían ayudado a entender que no estaba sola. No hablábamos del pasado mucho. Todavía dolía demasiado. En cambio, estábamos construyendo algo nuevo desde cero. Durante este año, mi hijo mantuvo su promesa. Cada mes, hacía un pago hacia la deuda del crédito fraudulento. No eran cantidades grandes, a veces solo $100, pero era consistente. Nunca me pidió dinero, ni una sola vez. Cuando necesitaba algo, encontraba la manera de conseguirlo él mismo. Vi en él una madurez que nunca había visto antes.
El hombre arrogante del restaurante había sido reemplazado por alguien más humilde, más reflexivo. Pero había una ausencia grande en estas conversaciones mensuales: Miguel, mi nieto. Mi hijo compartía actualizaciones, cuánto estaba creciendo, sus primeras palabras, sus primeros pasos. Mostraba fotos en su teléfono. Y yo miraba esas fotos con un amor que me sorprendía en su intensidad. Este niño pequeño que nunca había conocido tenía mi corazón completamente. Pero mi hijo respetaba mis límites. Nunca presionaba para que lo conociera. Nunca usaba a Miguel como herramienta de manipulación. Solo compartía, gentilmente, dejando que fuera yo quien decidiera cuando estaba lista. Fue en nuestro encuentro de café número 13, un jueves soleado de marzo, cuando finalmente lo dije. Quiero conocer a Miguel. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas demasiado. Si todavía lo permites. La cara de mi hijo se iluminó de manera que no había visto en años. ¿De verdad? Mamá, eso sería increíble. Él va a amarte. Sé que lo hará. Pero con condiciones, agregué rápidamente. Necesito que entiendas que esto es sobre construir una relación con mi nieto. No es regresar a como eran las cosas antes. No soy su niñera gratuita. No soy su fuente de dinero. Soy su abuela, y eso significa amor y tiempo, pero también significa límites saludables. Lo entiendo completamente, dijo mi hijo con seriedad. Mamá, ni siquiera te voy a pedir que lo cuides. Tengo una guardería donde lo dejo cuando trabajo. Funciona bien. Solo quiero que lo conozcas. Que seas parte de su vida. Nada más. Acordamos un encuentro para el siguiente domingo en el Parque Balboa. Cuando llegó ese día, estaba más nerviosa de lo que había estado en meses. Me puse mi mejor vestido, el de flores que había hecho yo misma. Llegué al parque 30 minutos temprano y me senté en una banca, mirando a familias jugando, niños corriendo, abuelos empujando columpios. Y entonces los vi acercarse. Mi hijo, empujando una carriola azul. Y en esa carriola, un niño pequeño con cabello oscuro y rizado, con ojos curiosos que miraban todo alrededor con asombro. Mi nieto. Miguel. Cuando llegaron a mi banca, mi hijo sacó a Miguel de la carriola. El niño tenía 14 meses ahora, ya caminando aunque tambaleándose. Mi hijo se arrodilló junto a él y señaló hacia mí. Mira, Miguel, dijo suavemente. Esta es tu abuela Rosa. Tu abuelita. Miguel me miró con esos ojos grandes y serios. Por un momento, pensé que iba a llorar, que iba a aferrarse a su padre con miedo de la extraña. Pero en cambio, sonrió. Una sonrisa grande y sin dientes que iluminó su cara entera. Y algo en mi corazón, algo que había estado cerrado y protegido, se abrió completamente. Hola, Miguel, susurré, mis ojos llenándose de lágrimas. Hola, mi amor. Pasamos 2 horas en ese parque. Empujé a Miguel en los columpios mientras él reía con alegría pura. Lo ayudé a subir las escaleras del tobogán pequeño, mi corazón en mi garganta con preocupación pero también con amor abrumador. Nos sentamos en el pasto y le mostré cómo hacer coronas de flores de los dientes de león. Él las destrozaba inmediatamente, pero no importaba. Estábamos juntos. Mi hijo nos tomó fotos, y cuando las vi después, lloré. Lloré porque en esas fotos vi algo que pensé que había perdido para siempre, una familia. No la familia perfecta. No la familia sin dolor o historia complicada. Pero una familia que estaba tratando, que estaba sanando, que estaba aprendiendo a amarse con límites saludables. Después de ese día, ver a Miguel se volvió parte regular de mi vida. Una vez por semana, generalmente los domingos, pasábamos tiempo juntos. A veces en el parque, a veces en mi boutique donde Miguel se entretenía jugando con retazos de tela mientras yo trabajaba. Nunca en la casa de mi hijo, no todavía. Ese nivel de intimidad todavía era demasiado. Comencé a coserle ropa a Miguel. Pantaloncitos con sus personajes de caricaturas favoritos. Chambritas para el invierno. Un trajecito especial para su segundo cumpleaños. Cada puntada era una oración de amor, una forma de estar presente en su vida de maneras que no requerían dinero o sacrificio de mi bienestar. Mi hijo nunca abusó de este arreglo. Nunca apareció sin avisar. Nunca me pidió cuidar a Miguel cuando tenía otros planes.
Nunca asumió que yo iba a comprar cosas caras para mi nieto. Cuando llegaba el cumpleaños de Miguel, yo le daba ropa hecha a mano y tal vez un juguete pequeño, y mi hijo aceptaba estos regalos con gratitud genuina, nunca comparándolos con lo que otros niños recibían. Durante este tiempo, mi negocio continuó creciendo. La boutique se había vuelto conocida en toda la comunidad latina de San Diego. Mujeres venían no solo por mis vestidos sino también por la experiencia, el café mexicano que siempre tenía preparado, las conversaciones genuinas sobre sus vidas, el respeto con que trataba a cada clienta sin importar su presupuesto. Contraté a 2 costureras más, mujeres de mi edad que también necesitaban un nuevo comienzo. Juntas, creamos un ambiente que era más que un negocio. Era un refugio para mujeres de nuestra comunidad, un lugar donde podían venir y sentirse valoradas. Finalmente compré mis boletos para Guadalajara. Esta vez, nadie los canceló. Pasé 2 semanas con mis hermanas, llorando con ellas, riendo con ellas, visitando la tumba de mis padres y contándoles sobre mi viaje. Cuando regresé a San Diego, me sentí completa de maneras que no había sentido en décadas. Fue durante este viaje que algo inesperado sucedió. Mi hijo me mandó un mensaje de texto, algo simple: espero que estés disfrutando México, mamá. Miguel y yo te extrañamos. Tómate todo el tiempo que necesites. Te amamos. Te amamos. 3 palabras que no había escuchado de él en años. 3 palabras que, viniendo ahora después de tanto trabajo y sanación, significaban más de lo que hubieran significado antes. Porque ahora sabía que venían de un lugar de amor real, no de manipulación. Venían de un hijo que finalmente entendía el valor de su madre, no como fuente de recursos sino como persona. Un día, casi 2 años después del incidente en el restaurante de Tijuana, mi hijo me pidió encontrarnos en nuestro café usual. Pero esta vez trajo a Miguel con él. El niño ahora tenía 2 años, hablando en oraciones completas, lleno de personalidad. Mamá, comenzó mi hijo después de que Miguel se distrajera con un libro de colorear, quiero decirte algo. He terminado de pagar la deuda del crédito fraudulento. Tomó mucho tiempo, pero está completamente pagada. Me quedé sin palabras. Habían sido $16,000. En 2 años, trabajando en su trabajo modesto, había pagado cada centavo. No te estoy diciendo esto para que me felicites, continuó rápidamente. Te lo estoy diciendo porque quiero que sepas que estoy comprometido a hacer las cosas bien. No solo con palabras, sino con acciones. Y hay algo más. Sacó un sobre de su mochila. Esto es para ti. No lo abras ahora. Ábrelo en casa, cuando estés sola. Esa noche, en mi apartamento, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque. No era por una cantidad enorme, solo $1,000. Pero la nota adjunta decía: mamá, este es el comienzo de pagarte todo lo que tomé de ti a lo largo de los años. Calculé todo, el dinero para mí y negocio, los muebles del bebé, las emergencias constantes, los boletos a Guadalajara que cancelaste. El total es más de $35,000. Esto va a tomar años, tal vez una década, pero voy a pagarte cada centavo. No porque tengo que hacerlo, sino porque es lo correcto. Porque tú lo mereces. Y porque quiero que Miguel crezca viendo a su padre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Te amo, mamá. Gracias por no rendirte conmigo. Tu hijo, lloré al leer esa nota. Lloré de alivio, de sanación, de gratitud. No lloré porque necesitaba el dinero, aunque ciertamente ayudaría. Lloré porque finalmente, mi hijo entendía. Entendía el valor de la responsabilidad. Entendía el peso del daño que había causado. Y más importante, entendía que el amor verdadero requiere acción, no solo palabras. Hoy, mientras escribo esta historia, o mejor dicho, mientras la cuento, han pasado 3 años desde aquella noche en Tijuana. 3 años desde que dije esa simple palabra que cambió todo. No, mi boutique sigue prosperando. Veo a Miguel regularmente, y él me llama Abuela Rosa, con amor genuino. Mi relación con mi hijo nunca será perfecta, siempre llevará las cicatrices del pasado. Pero es real. Es honesta. Es construida sobre respeto mutuo y límites saludables. He aprendido que el amor maternal verdadero no significa sacrificio sin límite. Significa enseñar a tus hijos a ser adultos responsables, incluso cuando duele. Significa poner límites que los protejan de sí mismos.
Significa entender que a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer es decir no. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Que no estás siendo egoísta cuando defiendes tu derecho a ser tratada con respeto. Que tus sueños importan tanto como los sueños de las personas que amas. Mi historia no es única. Hay miles de mujeres latinas, especialmente de mi generación, que han vivido vidas similares. Que han sido enseñadas que el sacrificio es virtud suprema. Que han perdido sus propias identidades en el proceso de cuidar a otros. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una mujer a encontrar su voz, a establecer límites saludables, a decir no cuando necesita decir no, entonces cada momento doloroso habrá valido la pena. Porque al final, la palabra más poderosa que una mujer puede aprender no es sí. Es no, y cuando dices no a lo que te destruye, abres espacio para decir sí a lo que te da vida, a lo que te honra, a lo que te permite florecer. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y esta es mi esperanza, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reclamar tu vida, para construir relaciones basadas en respeto en lugar de obligación. El camino es largo y difícil, pero del otro lado espera algo hermoso, la libertad de ser quien realmente eres, sin pedir permiso, sin cargar vergüenza, sin perder tu dignidad en el proceso. Y eso, mis queridos oyentes, es el regalo más valioso que puedes darte a ti mismo.